Bueno, bienvenido Pablo, bienvenida Magdalena. Estamos con Pablo Bodero, asesor económico en la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y Magdalena Villegas, directora de Economía Social y Popular del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a ambos por sumarse. Muchas gracias. Antes que nada, vamos a hablar de economía popular, pero ¿de qué estamos hablando? ¿A cuánta gente representa? ¿Cuál es la masa crítica de todo eso, Pablo? Bien, a nivel nacional nosotros hacemos una estimación a partir de la población económicamente activa y de eso restamos los trabajadores registrados y calculamos ahí una PEA de 22 millones de personas aproximadamente, que son los números del Banco Mundial, y se uno proyecta con la EPH, y de eso 12.5 más o menos son trabajadores registrados entre privados registrados, estatales y monotributistas, y de los casi 9 restantes se estima que un poco más de 5 millones son asalariados informales, y el universo de casi 5 millones, poco más de 4 de trabajadores independientes que no están bajo convenio, estimamos que es el número de lo que nosotros entendemos como lo más núcleo, o el núcleo, digamos, de la economía popular. Coincide bastante con los números del registro que hizo el Estado Nacional con el RENATEP, que el último informe de febrero del 2022 habla de poco más de 3 millones de personas. Estimamos que a esta altura está en 4 millones, va a ser el próximo informe. Perfecto. ¿Y vos, Mago? ¿Cuándo llegan de su lado? No, me río porque toda la explicación, digamos, que da abre quizás para mí la primera conversación, que es que no hay una conversación saldada en Argentina, creo que ni en términos académicos, políticos, técnicos, sobre dónde arranca y dónde termina la economía popular. Nosotros tenemos una estimación, o sea, metodológicamente muy parecida, pero sí una consideración que tenemos es, contemplamos también desocupados, que su última ocupación fue en el marco de alguna de las categorías de la economía popular, y eso da un poco más cerca de los 7 que de los 5, digamos, millones. Y en la Ciudad de Buenos Aires hacemos también un recorte por EPH y da cerca de 415.000 personas más o menos en la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Pero bueno, es un debate interesante, digamos, dónde arranca, dónde termina, qué características tiene. Estamos hablando casi de un 30% de la población económicamente activa en edad de trabajar que está en la economía popular. Y aún así, por ahí no hay un concepto claro respecto de qué representa, a quiénes afecta, cuál es el próximo paso en materia de eso. Ahí les pregunto, ¿ustedes cómo lo vienen trabajando? ¿Qué entienden por economía popular y cuáles son las herramientas, los instrumentos que ven a nivel nacional, a nivel provincial, que puede emplear el Estado? Bien, y son un montón de cosas. Nosotros, y un poco también la diferencia metodológica parte de ahí tal vez, de qué es lo que entendemos como economía popular, y vemos nosotros el universo simbólico, político, económico, de prácticas a las que recurre un sujeto excluido del mercado del trabajo formal, por razones estructurales, para inventar su propio trabajo y desarrollarse. Eso incluye también muchas trayectorias que no son unitarias, no es que un trabajador de la economía popular únicamente trabaja en su unidad productiva y no tiene relación con el empleo informal, o incluso a veces con distintas modalidades de empleo, sino que son trayectorias compartidas, y por eso también termina siendo un universo muy mixto, tal vez, entre la economía popular como se entiende tradicionalmente y el empleo informal, tal vez, y eso lo vemos en herramientas como el IFE, que alcanzaron a 9 millones de personas, e incluimos tal vez a los asalariados informales y también a lo que entendemos como economía popular. Y dentro de eso nosotros vemos distintas relaciones que hacen que esa estrategia pueda adoptarse, y vemos en la estrategia de la economía popular como precisamente la invención del propio trabajo por parte de quienes no pueden acceder por distintas barreras que hay al mercado de trabajo formal. Desde ahí el Estado puede hacer un montón de cosas, y también el sujeto de la economía popular nosotros lo entendemos como los mismos trabajadores que allí se desarrollan. O sea, no solamente como una cuestión de las políticas públicas, sino también de la organización de los mismos trabajadores en unidades productivas que tienen muchas externalidades. Desde las ciencias económicas entendemos las externalidades como algo que puede ser determinante a la hora de analizar ese factor, como la organización como sujeto de ese desarrollo también. Corto también para dejarte tal. No, sí. No, ahí coincido sobre todo con lo que dice Pablo de un universo de trabajadores que se autoemplea. Digamos, para mí hay una característica ahí sobre el autoempleo, que se generó su propio empleo porque está excluido y está fuera de un mercado formal de trabajo, y para mí lo que es importante destacar es que esto se transformó en un fenómeno estructural en la Argentina, ¿no? Como la dimensión de
de la cantidad de trabajadores que hoy se encuentran en esta condición, bueno, hace que el Estado, los estados, los diferentes niveles de gobierno tengan que pensar en políticas públicas como específicamente para abordar esos trabajadores. Después también haría como una pequeña diferencia, vos hablabas de la representación, creo que hay una parte de la economía popular en la Argentina que se encuentra representada por organizaciones sociales, por movimientos, pero que también hay una parte importante de la economía popular que quizás hoy no está autoorganizada o organizada de manera colectiva, que igual, digamos, cumple con estos mismos como características, ¿no? Como autoempleo de baja escala, de baja productividad, de baja renta, frágil, ¿no? En situaciones socioeconómicamente como vulnerables. Y creo que quizás para la persona que está escuchando está bueno también como esclarecer como esos universos que conviven y que de a poco van tomando como protagonismo también en la conversación pública, en la conversación política y en el diseño de políticas públicas. Después quizás para disparar, yo creo que hay como varias barreras que lo que hacen es impedir que ese trabajo que existe, para mí lo más importante es que es trabajo que existe, digamos, que genera valor en estas condiciones, que ya creo que los dos detallamos, pero que es un trabajo que existe, son personas que se levantan y algo producen, algún servicio proveen, pero que quizás no se pueden ni integrar plenamente al sistema ni al mercado, y además quedan excluidas de la garantía de derechos mínimos y de condiciones de vida como mínimas, ¿no? Y bueno, y ahí, de acuerdo a esas barreras que fuimos identificando, fuimos diseñando como políticas específicas desde la ciudad. Usted, de la parte por ahí más financiera, digo, Sí. todo lo que es el crédito, bueno, en particular lo que es tu especialidad, lo que sería el microcrédito. Bien. ¿Cómo lo suelen trabajar en este caso? Bien, por un lado coincido con lo de me parece interesante identificar las barreras para decir a dónde tiene que abocarse la política pública, dónde puede el Estado subsanar esa falla que tal vez está teniendo el mercado o la valorización del trabajo. Y ahí nosotros vemos dos principales, como dos canales por donde se va, que por un lado es de la valorización del trabajo, que tal vez ese trabajo que dice Magu que se realiza tiene la misma o tiene condiciones de productividad o de valoración parecidas o no menores al del trabajo formal, en algunos casos, sí por una cuestión social, socioeconómica, cultural, tiene un problema de subvalorización y también hay brechas de productividad. Y a partir de la brecha de productividad se puede conectar ese problema con el segundo gran canal que nosotros vemos, que es el financiero, que es que se habla de la economía popular como un sujeto que está excluido del mercado, en realidad tiene una vinculación muy fuerte con el mercado, una vinculación muy asimétrica. Y la relación financiera que tiene la economía popular es de falta de acceso al crédito, por falta de garantías, por falta de muchas institucionalidades, sí, con falta de ciertas características que se requiere a la hora de acceder a un crédito bancario tradicional, y entonces terminan recurriendo a crédito informal o crédito que tiene con peores condiciones, tanto para lo productivo como para lo personal, para quien lo toma. Y esa doble dinámica de la subvalorización y la relación financiera asimétrica hace que haya menor excedente, menos capacidad de acumulación, menos capacidad de fortalecer lo productivo. Yo coincido en algo muy importante que es en visualizar lo productivo dentro de la economía popular y decir, bueno, esto tiene un desarrollo y tiene un trabajo y cómo hacemos para fortalecerlo. Yo trabajo en una institución que tiene una ley, así como la economía popular tiene su ley de la emergencia social en su momento, que tiene muchas cosas para traer hoy. La CONAMI tiene una ley que sale de 2006 de fomento del microcrédito, promoción del microcrédito para la economía social, que se habla en su momento, que propone un esquema del Estado como institución de segundo piso, como banca de segundo piso. Es decir, financia instituciones de microcrédito que existían previamente en la Argentina y previamente en el mundo antes de que surgiera la institución nuestra, y funciona financiando esas instituciones que a su vez sirven como si fueran banquitos que financian operatorias de crédito para emprendedores de su cercanía y terminan teniendo incluso una eficiencia muy alta a la hora del seguimiento de esos créditos. Cuando hablamos de inclusión financiera, que es un concepto que es re importante a la hora de pensar la economía popular, entendemos que no es únicamente que la unidad productiva o el emprendedor acceda a un crédito o acceda a una tarjeta de crédito, acceda a bancarizarse, sino además hacerlo de manera sustentable. Entonces nosotros trabajamos en el concepto de sustentabilidad financiera como el horizonte al que vamos del organismo nuestro. Como algo por ahí más cuestión de largo plazo y el Estado por ahí como garante de acceso al crédito para aquellas instituciones o unidades productivas, como le estaban denominando ustedes, que no tienen acceso al crédito con
estos bancos de primer piso, llamémosle. Exacto. Y ustedes desde lo estructural, digamos, ¿cómo lo vienen trabajando en distintos barrios? ¿Qué están viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo? Ahí, obviamente, nosotros armamos la política pública pensando en 3 grandes barreras, digamos, que entendemos tiene este universo que describimos para terminar de crecer y desarrollarse. Una tiene que ver con el acceso a financiamiento, sin dudas, ahí después el especialista es él, pero vuelvo sobre qué estamos haciendo en la ciudad. Después entendemos que hay una barrera muy grande de comercialización, o sea, de poder ampliar mercado y llegar a lugares a donde la economía popular quizás no está llegando, incluso teniendo producción de calidad. Y una tercera que tiene que ver más con la producción, con la brecha de productividad, pero con también la falta de herramientas técnicas muchas veces para eficientizar procesos de producción, incluso de gestión, ¿no? Quizás para visualizar esto que venimos describiendo en casos bien concretos. Dentro de la economía popular uno puede tener una cooperativa súper organizada, consolidada, que quizás viene trabajando hace, no sé, 20 años en la ciudad, fábricas recuperadas, etcétera, o puede tener un comerciante, un microemprendedor, un emprendimiento familiar que surgió en la pandemia. Y muchas veces nosotros encontramos casos, sobre todo en los barrios donde laburamos, que la falta de herramientas de gestión y de administración interna de esas pequeñas unidades productivas hacen que esas unidades productivas sean ineficientes o no puedan generar, no puedan crecer, digamos, y mejorar ingresos, en definitiva. Pero digamos que como 3 grandes temas, por ahí financiamiento, tocando lo que decía Pablo, esto de los vínculos, de llegar a mercados donde no llegan de manera asimétrica, y la tercera parte que sería por ahí las habilidades o la profesionalización de esas unidades productivas. Exacto, que ahí nosotros, en términos de producción trabajamos en algunos sectores que creemos que son más estratégicos, por lo menos en el desarrollo local, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, sobre todo el sector textil, el gastronómico, la gráfica también tiene algo interesante. Entonces trabajamos con el INTI, trabajamos tratando de eficientizar y aumentar productividad, y después en herramientas más básicas, cortas, en términos de inclusión financiera, inclusión digital, formalización, es todo un tema en sí mismo también para trabajar. En términos de comercialización, ahí nosotros nos propusimos pensar tanto al Estado como un formador de mercado y como una institución que puede promover que la producción de este sector se integre a nuevas cadenas de valor. Entonces estamos trabajando en una política pública que se llama compras públicas con valor, para que el gobierno de la ciudad pueda comprarle a este sector y genere más oportunidades de trabajo a través de sus compras y sus contrataciones. Que esas es a donde están yendo también los sistemas de compras y de contrataciones de los estados, ¿no? A incluir criterios de sustentabilidad social y ambiental en sus procesos de compra. Y también creo que ahí las empresas, el sector privado, tienen un rol súper importante en mejorar la sustentabilidad de sus cadenas de valor. Y tenemos toda una conversación también iniciada con muchas empresas para que de a poco este sector se pueda transformar en proveedor, digamos, pleno, y a poquito también la intervención del Estado se vaya corriendo y el desarrollo se genere de manera directa. Y después, en términos de financiamiento, una herramienta que justo estábamos comentando antes de arrancar, nosotros sacamos una ley de economía social, de promoción de la economía social, en diciembre del 2020, y uno de los artículos más importantes es la creación de un fideicomiso, un fondo público-privado, es un fideicomiso financiero, Fondes, el Fondo de Desarrollo de la Economía Social, pensado específicamente justamente para solucionar esta brecha de acceso al crédito que entendemos que muchas veces tiene el sector, que nada, es una herramienta bastante innovadora en términos de estar pensada en la articulación incluso en el fondeo público-privada, y que creemos que potencialmente, tiene poquitos meses, lo lanzamos en junio de este año, pero que su figura y cómo está constituida podría llegar a generar escala en algunos años, porque hay necesidad muy concreta en términos de financiamiento. Entonces.